Vamos a temas de salud y en esta ocasión de algo igual de importante como lo es la salud mental, sobre todo en el contexto pues de mucha lamentablemente desinformación que surge alrededor de noticias como lo que se está viviendo en algunas escuelas del estado con asuntos de violencia, ¿no? Hay que atenderlo, hay que escuchar a los expertos, no irse con lo que dice alguien en Facebook o en TikTok, qué sé yo. Para abordar este tema con la perspectiva correcta, le agradezco a la psicóloga Erika Zamora del área de hospitalización de niños y adolescentes del Hospital de Salud Mental de Tijuana, que vuelva a platicar con nosotros. Erika, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. ¿Cómo te encuentras? Pues, ¿de dónde comenzar a abordar el tema cuando vemos lo que está sucediendo con algunos jóvenes y algunos niños en las escuelas, con temas de violencia que finalmente pues, nos deben de ocupar, ¿no? Bueno, mira, David, yo creo que es un tema de mucha preocupación, no solo de preocupación en las escuelas, tiene que ser de preocupación en la sociedad, porque de una de otra manera salimos todos afectados. Fíjate que es de mucha importancia hacer la división o la separación entre lo que es la agresividad natural del ser humano con el que nacemos, con la agresividad que nos vamos desarrollando para poder protegernos de los peligros y de las cosas difíciles a las que nos vamos a enfrentar conforme vamos creciendo y vamos madurando. No obstante, eso es algo natural del ser humano, tener un cierto nivel de agresividad, más la violencia es algo que es aprendido, es una conducta que se aprende por modelamiento y además que tiene una intención de dañar a la otra persona, tiene una intención de por obtener lo que yo quiero, no importa lo que haga. Entonces, por obtener prestigio, en el caso de los adolescentes, ¿no? Por obtener prestigio, por verme el más fuerte o la más fuerte o el más aventado o la más aventada. Entonces, este tema de la violencia es preocupante porque buscan el poderío los chicos y entonces no miden las consecuencias ni las acciones que hacen, se ponen en peligro ellos, ponen en peligro a las demás personas. Entonces, es muy, muy, muy preocupante y es un trabajo para las familias, para los padres, para la crianza, mejorar y cambiar estos conceptos que se tienen sobre el poder, sobre el tener más prestigio, sobre el ser más famoso, sobre el ser más conocido en la escuela, ¿verdad? Entonces, si estoy entendiendo bien, y a lo mejor me voy a regresar un poquito, Erika, pero creo que vale la pena, lo primero sería entender que cuando sufrimos de un enojo o vemos que el niño está sufriendo un enojo, una frustración, que queremos reaccionar con violencia, que es normal, pero hay que atenderlo. ¿Lo estoy interpretando bien? Sí, que no es violencia, sino es agresión. Es como me quiero defender. ¿Por qué me dices que no? ¿Por qué no me lo permites? Es mi derecho. Y entonces ahí viene la parte de los padres de la crianza, de decir, a ver, este no es el momento, de que el niño aprenda a aceptar el no desde pequeño para que eso después no cargue enojo, frustración y violencia, como tú lo llamas, y se pueda convertir en violencia. Entonces, es decir, un no, en este momento no, habrá su momento, habrá su situación, pero por ahora no, y empezar a enseñar a nuestros hijos a través de los límites. La violencia surge como una situación de factores, digamos, de riesgo, como no poner límites. O sea, para que una persona sea violenta, se requiere, no sé, tener ejemplos, tener factores genéticos, es decir, en la historia de la familia, personas que han sido violentas, impulsivas, que han tenido algunos problemas mentales. Otro de los factores que puede generar violencia justamente es no poner reglas y límites desde temprana edad. Entonces, pues los niños no y los adolescentes no saben lo que es el no, y entonces cuando viene un no, yo no sé cómo responder, y entonces respondo violento porque yo quiero obtenerlo, ¿no? Porque es mi deseo, y no entienden que hay momentos, hay tiempos, hay personas, hay circunstancias en donde se pueden hacer las cosas y hay otras en donde no, y es ahí donde surge el querer imponer y el querer obtener.
Y entonces esto nos llevaría, me dice el sentido común, Erika, pero tú eres la experta psicóloga, a dos caminos. Si es un asunto que tuviera que ver con antecedentes familiares, genética y demás, sería como un tipo de atención respecto. Y sería entonces diferente, más bien es pregunta, y entonces sería diferente el tipo de terapia o tratamiento que necesite, la atención que necesite un menor cuando tiene que ver no con eso, sino con que no le he enseñado correctamente el tema de los límites. Sí, y también tenemos que considerar, sí, son dos, digamos que en este camino que tú hablas son dos vertientes. Una, atenderlos. Obviamente, si mi hijo está presentando conductas violentas, explota, avienta cosas, me grita, no me hace caso, o lo veo que le gustan mucho las cosas que generan mucha adrenalina, mucha intensidad y que son violentas, entonces eso es, a ver, ¿qué le está pasando a mi hijo? Necesito llevarla a psicología, primero con un experto en psicología, luego a lo mejor psicología dice, no, este niño está presentando algunos factores de riesgo, como cuáles podrían ser, David. Bueno, un niño que tiene trastorno oposicionista desafiante, un niño que tiene trastorno por déficit de atención combinado, es decir, que sean malas características de hiperactividad y de impulsividad las que lo dominen, o un niño que tenga un trastorno de conducta, ¿verdad? Entonces, estos son factores y a veces no los sabemos porque, ay, es que se porta mal, es que grita, es que es berrinchudo, es que no hace caso, es que le hablo hasta la 20ª vez no obedece. Entonces normalizamos ese tipo de conductas, pero que son conductas que se están gestando y a lo mejor más adelante con otros factores que son externos y que ya no son tan biológicos, como por ejemplo el modelamiento de un ambiente familiar con mucha agresividad, con violencia, los papás o la pareja discutiendo, agrediéndose físicamente, o papás que reaccionan agresivos o violentos cuando pasan por circunstancias, o también un ambiente, un entorno social difícil en donde haya violencia, agresividad, muy fuertemente marcada, o también y la música que escuchan ahorita en este tiempo también trae mucha carga de violencia, o los programas que ven, las series o las caricaturas que traen mucho contenido violento, o también los videojuegos que traen contenido violento. Entonces esos factores van a como disparar, entonces ahí es cuando el especialista interviene y entonces va orientando a la familia hacia lo que tiene que hacer, atención psicológica, probablemente atención psiquiátrica junto con psicología, orientación a los padres, estructura de reglas, límites en casa, empezar a trabajar la comunicación en cómo debo de hablar con mi hijo para decirle esto sí está correcto, esto no está correcto, de cómo también como padre yo me tengo que orientar para saber qué es lo que está viendo mi hijo y saber si esos contenidos que ve en internet, en los videojuegos, en las caricaturas, en las series, la música que escucha son contenidos adecuados para mi hijo, para su edad y para el procesamiento que él puede hacer en este momento por su edad biológica, por su madurez. Y si no es así, pues tengo como papá que aprender a poner límites, quitar cosas que puedan estar afectando y además platicar con mi hijo, mi hija, sobre por qué se están tomando esas decisiones, ¿verdad? Porque eso no es algo que le esté ayudando a su crecimiento y a su madurez y a la adaptación en sociedad. Entonces, un ambiente violento, de donde venga esa normalización, seguramente generará una conducta violenta, o sea, una conducta por lo menos con violencia. Así es, la resolución de conflictos será a través de lo que yo he aprendido. Entonces, si mi modelo en casa es violento, pues entonces yo aprendo que así es como debo de resolver los conflictos también allá afuera, ¿no? Muy bien. Y ese es el gran problema que tenemos ahorita en la sociedad. Hemos normalizado muchas conductas. ¡Ay! Es música de jóvenes, es música de adolescentes. Así son todas las caricaturas. ¡Ay! Ahora los videojuegos hay que modernizarnos. Hemos normalizado lo que no es normal. Entonces eso
nos ha atrapado como sociedad, y entonces ahora de pronto vemos a los niños y a los adolescentes teniendo este tipo de conductas, llevando armas a la escuela, amenazando, haciendo bullying, faltando al respeto, siendo agresivos y teniendo estas peleas para ver quién es el más fuerte afuera de la escuela, ¿no? Porque hemos normalizado algo que no es normal, David. Claro. Entonces, o sea, lo ven como normal, o sea, así es, así soy, y esa es la parte donde creo que a reserva, me queda un minutito, pero a reserva de lo que nos puedes comentar, Erika, para cerrar, pues gran parte es nuestra responsabilidad como adultos, que tal vez no hemos logrado, y no quiero decir que fallado necesariamente, porque ¿dónde nos dan un manual, no, para educar a otra persona, a un menor? Pero ahí es donde tenemos que asumir, pues, nuestra responsabilidad, la parte que nos toca como padres o como comunidad. Así es, y entonces, pues, ahí lo ideal es, yo detecto a mi hijo, a mi hija, a mi adolescente, o yo no lo detecto, pero tengo que abrir esos ojos, esos oídos, ese corazón, porque a lo mejor alguien me lo dice, esto no está bien, entonces necesito acudir a ayuda profesional a partir de la psicología, y entonces la psicología me dirigirá si mi hijo necesita algún otro tipo de atención. Además, también habrá orientación hacia los padres para saber cómo poder ir estructurando en casa, cómo ir llegando a acuerdos, Claro. cómo ir haciendo negociaciones con los hijos, o cómo imponerse de la forma necesaria para poder quitar lo que no esté siendo saludable. Y entonces, a partir de eso, pues generar también estrategias de comunicación para poder escuchar lo que nuestros hijos piensan, pero también decirles lo que es correcto para ellos, de lo que no es correcto, y de lo que está bien, de lo que no está bien, para vivir sanamente y adecuadamente en sociedad. Erika, como siempre, muchísimas gracias. Seguiremos platicando, que estos temas evidentemente todavía nos dan para mucho que aprender y también para resolver preguntas del público que nos han planteado. Pero mientras tanto, muchísimas gracias y excelente fin de semana. Igualmente, David, buen día. Gracias, es Erika Zamora, psicóloga del área de hospitalización de niños y adolescentes del Hospital de Salud Mental de Tijuana.